Ok, la idea es, tenemos un API, que es lo que se va a estar haciendo, lo que están haciendo con PHP, donde ustedes tienen ya rutas definidas, donde yo puedo decir, a ver, quiero el controlador de productos, la acción listar, y entonces se supone que lo que debería de hacer eso, si yo pongo eso en la URL, es que me entregue una lista con todos los productos. Hay dos opciones, que su backend también procese las vistas, y entonces mi backend lo que va a hacer es regresarme directamente, ya como tal, la vista, que habíamos visto que lo que hacen es, tienen un HTML que pasa por un procesador de PHP que convierte todas las cositas que tú definiste como keys, las convierte a valores, o la otra opción es hacer un API como tal que no responde vistas y que solo responde información, y que esa información tú la procesarás con JavaScript en tu vista como tú quieras. En ese caso ustedes deberían de estar trabajando en dos proyectos por separado. Uno que es todo su frontend, que son HTML y JavaScript, y otro que es todo su backend, que es su API, que son todos sus PHPs y su base de datos. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, aunque tu backend te estuviese entregando también vistas, puede darse el caso, el ejemplo más claro, el usuario quiere poner un domicilio. Y entonces el usuario selecciona Jalisco, y cuando selecciona Jalisco yo necesito hacer una petición a mi backend sin recargar toda la página. Necesito hacer una petición para que me traiga todos los municipios de Jalisco. Típico, ¿no? Normalmente eso es, hago una petición hacia mi backend para que me traiga información, y esa información regresa a mi frontend sin haber recargado la página, y con JavaScript ahora sí, ¿se acuerdan que vimos jQuery? Manipulo el DOM y empiezo a dibujar elementos dentro de mi página. Esa sería la situación ideal. Entonces, antes de eso, desde que se me olvide, a ver si no me equivoco de página. Nos vamos a aprovechar de los slides de uno de sus compañeros. Cuando fue mi alumno hizo estos slides y nos sirven mucho. Entonces, vamos a hablar de Ajax. ¿Qué es Ajax? Ajax es un protocolo, no es el jabón, es un protocolo que nos va a permitir comunicarnos de manera asíncrona, y esa comunicación que vamos a tener en nuestro caso con el backend me va a regresar resultados en diferentes formatos. Ajax significa JavaScript y XML de manera asíncrona. Es eso. Quiero JavaScript y quiero XML de manera asíncrona. Lo van a decir, los XML son del pasado, no es cierto, el SAT lo sigue usando. Entonces el pasado sigue viviendo en el presente. Lo que queremos es que mi JavaScript pueda hacer una petición asíncrona a mi PHP. Me entregue esa información en mi frontend, ya sea en un XML o en un texto o en un JSON. Ahorita vamos a ver qué es un JSON. Eso es a grandes rasgos Ajax, así, tan fácil como eso. ¿Cómo funciona? Mi navegador crea un objeto de tipo XML HTTP request, y luego a través de ese objeto manda una petición a mi servidor. Mi servidor procesa la petición que acaba de recibir, crea una respuesta, y esa respuesta puede ser un JSON o un texto o un HTML o un XML. Crea una respuesta y se la manda a mi navegador. Mi navegador procesa a través de JavaScript esos datos, y en caso de ser necesario actualiza el contenido, como pues manipulando el DOM, ¿sí? Pero mi página jamás se recargó. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte importante de Ajax. Mi página jamás se recargó. Los tipos de respuestas más comunes cuando yo hago una petición Ajax es que recibo un JSON o recibo un XML. ¿Estamos de acuerdo? Los XML son archivitos que se parecen mucho a un HTML, son etiquetitas con sus atributitos y 8.000 de información dentro. Y los JSON son cosas muy similares a lo que vimos que eran objetos de JavaScript. Llavecitas, llave valor, llave valor, llave valor, ¿sí? Así. Esa es la forma en la que normalmente
mandarías información del backend al frontend a través de Ajax. Podrías mandar otras cosas, pero eso es lo estándar. Nosotros vamos a responder con JSONs, ¿ok? Quedamos que lo primero que hago es crear un objeto de tipo XML HTTP request. Hay muchas maneras de crear ese objeto, ahorita no me voy a meter en el rollo de cómo se crea. Ya que creé mi objeto, entonces ese objeto tiene diferentes maneras de funcionar. Tengo mi objeto, lo creé con un new XML HTTP request. Y ahora, ¿qué puedo hacer con ese objeto? Entre sus propiedades tiene algo muy importante que se llama ready state. Tiene estados. Lo similar a lo que ustedes conocerían como una máquina de estados, tiene estados. Entonces esos estados me van a representar si la petición está actualmente ejecutándose, si ya terminó, si hubo una falla, cosas por el estilo. Lo voy a saber dentro de mi ready state. Lo que hago es que en realidad estoy metiendo lo que se podría entender como un listener, donde estoy escuchando todo el tiempo cuando ese estado cambie. Y cuando ese estado cambie, entonces valido. Si mi estado es el 4, entonces haz tal cosa. ¿Sale? Estados: 0 para cuando no se ha inicializado, 1 para cuando se está cargando, 2 para cuando ya se cargó, 3 para cuando está enviando la información, 4 para cuando completó la petición. ¿Sí? Por eso dije ahorita, normalmente comparamos contra, si mi estado es el 4, entonces quiere decir que ya recibí la información y ahora sí voy a hacer cosas. Además del ready state tienes otro montón de cosas, como por ejemplo puedes acceder a una propiedad que se llama response text, que es la respuesta en modo texto, ¿sí? Lo que te regresa al servidor, o la respuesta en XML. También tienes los status. Los status son las respuestas que te entregó esa petición. Quedamos que es una petición HTTP request y que al inicio del semestre ustedes revisaron los tipos de respuestas que me arroja un servidor: 400, 200, 500 y sus 8.000 variantes. Bueno, entonces tú puedes recibir cuál fue el estatus de la respuesta para asegurarte que te regresó un 200. ¿Qué tal si te regresó un 404? La respuesta sí se completó. O sea, sí está en estado 4, pero no es lo que tú estabas esperando. ¿Sale? Entonces, también podrías validar contra el estatus. Métodos que puedes tener con tu petición de Ajax: cancelar la petición, obtener todas las cabeceras de la respuesta, mandar, obtener una cabecera en específico, y la más importante de todas, obviamente, abrir una petición. Ahora sí, Ajax, oye, haz tal cosa, ¿no? Método: quiero mandarte una petición por get o por post. Ya habíamos visto las diferencias. Get obtengo información, post mando información, por get puedo mandar argumentos, por post también. ¿A qué URL voy a hacer mi petición? Si mi petición va a ser asíncrona o no, por default es asíncrona. Si necesitara manejar autenticación en esa petición, ¿qué usuario y qué contraseña voy a utilizar? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo lo que habíamos visto de poder manejar usuarios, lo podrían seguir manejando en su API si quisieran. Mandar contenidos este seteo de cómo quiero que abras mi petición, y otra dos es, ahora sí, te mando la petición para que ya la ejecutes, pero además te mando esta información. Ejemplo, si estoy mandando un post, es porque estoy haciendo a lo mejor una creación de un producto. Entonces, te voy a mandar todos los datos del producto, entonces te lo voy a mandar a través de send en los contents. Puedo setear cabeceras para la petición. Hasta aquí, ¿dudas? Este fue como el tema en general, qué es Ajax, cómo funciona. Ok. Si la maestra fuera muy exigente, en el GitHub tenemos unos ejemplos de cómo haríamos esos Ajax. Al estilo antiguito, cavernícola, no tanto, pero más o menos cavernícola, haríamos nuestras peticiones Ajax con JavaScript a patita, como si quisiéramos reinventar la rueda. Y entonces lo que tendríamos sería un método que me permita crear un objeto de tipo XML HTTP request, que fue lo primero que dijimos, ¿cierto? Entonces yo tengo un método que se llama nuevo Ajax. Mi nuevo Ajax va a crear un objeto de tipo XML HTTP request para navegadores que no sean Internet Explorer. Si esto me generó un error, entonces voy a crear un objeto de tipo XML HTTP request para navegadores que sí son Internet Explorer, se supone.
Si ninguna de esas dos opciones pudo crear un objeto de tipo XML HTTP request, lo voy a crear de la manera normalita, que es esta. Crear un nuevo XML HTTP request. Entonces yo ya tengo un metodito que lo que hace es crear un objeto de tipo XML HTTP request y regresarme. Y entonces ya nada más voy a estar usando ese método. Ejemplo. Mi página quiero que cuando yo le dé clic al botón de probar, ejecute un método que se llama muestra. Y si yo me voy a mi método que se llama mostrar alumno. ¿Dónde está mostrar alumno? Aquí está. Cuando mi select cambie, voy a mandar a llamar un método que se llama mostrar alumno y le voy a mandar este objeto. Mostrar alumno recibe el objeto que es el select, crea un objeto de tipo XML HTTP request, que quedamos que eso es lo que hacía. Entonces lo voy a guardar en una variable que va a ser mi Ajax. A mi Ajax le voy a decir que va a abrir una petición, esa petición va a ser por post, lo va a hacer a una URL que se llama datosalumno.php, en su caso sería algo así como miproyecto.com interrogación, controlador, productos, acción, listar, por ejemplo. Si quiero que mi petición sea síncrona o no. En este caso, como lo que estoy abriendo es mandar un formulario por post, le voy a setear cabeceras para decirle que estoy mandando un contenido de tipo formulario encodiado. ¿Sí? Son las cabeceras típicas para cuando mandas formularios. Seteo todos los datos para hacer mi petición y entonces le digo, oye Ajax, cuando cambie el estado ejecuta esta función. Y dentro de esta función voy a validar. Si mi estado es 4, quedamos que el 4 era cuando había concluido, entonces, a ver, muéstrame a ver qué diablos me regresó el servidor. Simplemente estoy mandando a hacer un console log de lo que me haya regresado el servidor, el response text. ¿Sí? ¿Qué podría hacer yo con ese response text? Podría parsearlo para convertirlo en un JSON. O podría parsearlo para convertirlo en un XML, pues mejor le pongo response XML, ¿verdad? Pero si estoy recibiendo un texto, lo tengo que parsear para convertirlo en un JSON. Y ahora si ese JSON lo podrías leer en un ciclo, y como es un objeto, que automáticamente JavaScript lo considera un objeto, ya puedes hacer con ese objeto lo que tú quieras. ¿Sí? Lo complicado aquí fue, creé mi objeto XML HTTP request, abrí mi petición, seteé mis cabeceras, definí qué es lo que va a pasar con cada uno de los estados y ahora sí voy a mandar a ejecutar mi petición. Mi petición es, manda la petición, lo que te voy a mandar es el ID del alumno que es fulanito de tal, porque se supone que lo que estoy haciendo es mostrando una lista de alumnos. ¿Hasta aquí dudas? Hacer esto era como muy cavernícola. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es evitar hacer todo eso y lo vamos a hacer con jQuery. jQuery, si me meto al API, dice que tiene un método que se llama Ajax. Y que ese método Ajax está bien chubidubis. Porque ese Ajax, ya le voy a decir qué es lo que quiero aceptar. Bueno, espérame. Déjame. Ahí está. Oye Ajax, jQuery, quiero que ejecutes un Ajax a esta URL y que cuando termines, suena muy fácil, ¿no? En el DON, cuando termines, pues haz tal cosa. Tan tan. Todo en un solo método, no me tengo que estar preocupando por hacer 8.000 cosas. Vamos a ver el ejemplo de esa misma petición que teníamos ahorita. Obvio tienen que cargar jQuery en alguna parte de su proyecto, ¿verdad? Ahí estoy cargando jQuery. Sigo teniendo mi método mostrar alumno, pero mostrar alumno dice jQuery ejecuta un método Ajax, la petición va a ser de tipo post, voy a mandar datos. ¿Qué datos te voy a mandar? El ID del alumno y te lo mando como un objeto y la URL que vas a pedir es fulanita de tal y sabes que la respuesta de una vez convierte la JSON. Tú hazte bolas jQuery, no sé cómo le vas a hacer, no me importa, pero la respuesta entrégamela a mí en un JSON. ¿Sí? Y entonces cuando termines con un suceso, no nada más cuando termines, es cuando termines sin errores, entonces por favor muéstrame en la consola el JSON. Podrías hacer una iteración dentro de cada una de las cosas que obtuviste. Ejemplo,
Cuando obtengas ese JSON, por cada uno de los elementos del JSON, crea nodos de texto, crea elementos option, setles atributos y agrégalos al select. Eso ya lo habíamos visto. Ustedes manejan su DOM como ustedes quieran. Lo importante de Ajax es qué tipo de petición vas a hacer, si vas a mandar datos, qué datos, si vas a hacer a qué URL estás haciendo tu petición, qué tipo de información quieres recibir, si quieres recibirlo en un JSON, en un XML, en un texto, y los diferentes métodos de qué va a ser en el success, en el fail y en cada una de las opciones que habrían si falla. Tienes el loading y podrías poner un iconito de cargando. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿Seguros? Ok. ¿Qué van a hacer ahorita? De alguna de las cosas de su proyecto, la que quieran, a mí me da igual, me van a obtener una petición a través de Ajax. La lista de productos, la lista de usuarios, la lista de pedidos, la lista de lo que sea, de lo que tengan, de la lista de posts, de lo que sea de sus proyectos, hay que hacer una petición Ajax que entonces me entregue esa información. Por partes, váyanse por cachitos, primero muéstrenlo en consola y si sí lo obtuvieron, pues ya luego entonces hacen alguna manipulación del DOM para dibujar eso. ¿Sale? Acuérdense que su URL sí es la que tiene el formato de MVC con su controlador y su acción. ¿Estás? ¿Dudas? ¿No? Pues empiécenle, muchachos.